como ustedes saben, este año 2021 fue un año sumamente complejo, afectados por segundo año consecutivo por la pandemia. Desde el gobierno y desde el Ministerio de Hacienda dimos continuidad a varias de las acciones que fueron implementadas el año pasado, buscando mitigar los efectos de la pandemia. También se continuó con el impulso importante a la inversión pública como un factor que puede ayudar a mantener los niveles de la actividad económica también. Entonces, finalmente, gracias a estas acciones que fueron llevadas adelante desde el gobierno, como así también a la reactivación importante que se dio en el sector, con los sectores económicos, ya prácticamente todas las actividades están en niveles pre-pandemia, algunos sí, que en estos últimos meses han tenido un repunte en su actividad, seguramente están aún por debajo, pero ya están encaminados, como decía, a recuperar niveles pre-pandemia. En la última revisión realizada por el Banco Central, como decía, resultado a todas estas acciones, como así también a la resiliencia del sector económico, el Banco Central ha revisado los números y se estima que este año nuestra economía estará creciendo en torno al 5%. Y como se ve también en el gráfico, en la presentación, ya prácticamente todos los sectores están en números positivos, salvo el sector primario, que como ustedes saben, el sector agrícola tuvo un año extraordinario el año pasado, si bien este año fue también un año bueno, al compararnos sí da números negativos, pero dentro del sector primario es importante resaltar que el sector de la carne también está teniendo números sumamente positivos. Ya yendo a algunos datos de nuestro cierre fiscal, los ingresos totales han tenido un crecimiento de 13,7% y dentro de los ingresos totales están los ingresos tributarios que tuvieron un crecimiento de 15,8%, muy por encima de nuestras estimaciones iniciales al inicio de año, que estaban en torno al 8 al 10%. Esto se debe en parte a ese crecimiento que se dio en nuestra economía, en la actividad económica, pero a su vez también ya vemos los primeros resultados de la implementación de la reforma tributaria, como así también el resultado del gran trabajo que viene haciendo la Subsecretaría de Tributación en materia de control y de verificación del cumplimiento de las normas. Con relación a los gastos, tenemos un pequeño incremento de 1,3% con relación al año pasado. Este crecimiento se debe principalmente al aumento que se da en uno de los componentes del presupuesto, que es el uso de bienes y servicios, donde se registran principalmente la compra de insumos, medicamentos y vacunas realizados por el Ministerio de Salud Pública. Si miramos solo el presupuesto de salud pública, este tuvo un crecimiento de más del 30%, estamos hablando de 290 millones de dólares más que ha tenido de crecimiento el presupuesto del Ministerio de Salud. También podemos ver que el rubro o el componente de remuneraciones, donde se registran los pagos de salarios y otros componentes del gasto a los funcionarios públicos, ha tenido también un leve crecimiento del 1,9%. Este crecimiento se debe íntegramente también al sector salud, ¿verdad? Como ustedes saben, se han incorporado personal de apoyo, personal de blanco a todo el sistema sanitario. Eso tuvo continuidad este año. Y si excluimos de este cálculo al Ministerio de Salud, las remuneraciones tuvieron una caída del 1%. También aquí podemos observar en barras rojas el componente de prestaciones sociales, donde se registran los pagos que hace el gobierno en distintos programas sociales, los programas tradicionales como adultos mayores y Tecoporá, que han tenido un crecimiento importante, pero este número negativo que vemos al cierre de este año se debe ya al retiro gradual de algunos programas que fueron implementados el año pasado de manera transitoria, ¿verdad? Estamos hablando del programa Putibó, programa Ñangarecó, que si bien este año existieron programas de transferencias monetarias a trabajadores formales e informales, ya estas transferencias se realizaron de manera mucho más focalizada y es por eso que se da también una importante caída en este componente. También antes ya de entrar en el tema de inversión, si comparamos los ingresos tributarios y cuánto de los ingresos tributarios se destinan al pago de salarios, estamos hablando de una relación de 70 guaraníes de cada 100
que son destinados a ese componente del gasto. Hay una reducción importante con relación también a este mismo indicador que se tuvo el año pasado, que alcanzó niveles cercanos a 80 guaraníes de cada 100. Entonces, en el gasto también ya podemos ver parte de la política que está siguiendo el Ministerio de Hacienda, de ir reduciendo los estímulos fiscales, de ir reduciendo los gastos para ir ya convergiendo hacia resultados fiscales mucho más sostenibles. En materia de inversión pública también se ha hecho un esfuerzo sumamente importante este año para financiar todos los proyectos de infraestructura que están o para que tengan una continuidad durante este año. Se ha alcanzado una inversión de más de 1.154 millones de dólares y estamos hablando aquí exclusivamente de la administración central. Con esto la inversión pública alcanza cerca del 2,9% del Producto Interno Bruto, como decía, un porcentaje muy por encima de lo que veíamos o de los promedios que teníamos en años anteriores, que estaban en torno al 2 al 2,5%. Si miramos exclusivamente al Ministerio de Obras Públicas, estamos hablando de una ejecución de más de 880 millones de dólares que fueron realizados este año. Y ya teniendo ambos componentes, el componente del ingreso, el componente del gasto, finalmente vamos a cerrar el año con un resultado fiscal, si bien negativo, ya como decían, marcados en el proceso de convergencia fiscal. Vamos a cerrar con un déficit por debajo de lo que fue autorizado en la ley de presupuesto, que era del 4%. Entonces nosotros estimamos cerrar este año en torno a un déficit del 3,6%. Eso se debe por un lado a la dinámica positiva que han tenido los ingresos, pero así también a esa política de contención ya del gasto y, como decía, de ir retirando esos estímulos que fueron implementados para mitigar los efectos de la pandemia. Finalmente, también el componente de la deuda pública, si bien ha tenido un crecimiento, este crecimiento fue leve, estamos hablando de cerca de 1,3 puntos porcentuales. El año pasado cerramos con una deuda total de 33,6%. Este año estamos cerrando en torno al 34,9%. Si miramos solo la administración central, la deuda alcanza el 30,6%, siempre dentro de niveles sostenibles y administrables de la deuda pública.